Imagina una noche oscura en la frontera americana, en pleno siglo XIX. El viento sopla con un silbido que parece traer presagios, y la madera de las cabañas cruje como si respirara. Allí, en esas tierras salvajes donde no había murallas ni ejércitos, las familias aprendieron a defenderse con ingenio, silencio y mucho valor. Cuando caía el sol, todo cambiaba. Lo que durante el día era un hogar sencillo hecho de troncos, de repente se convertía en un bastión de resistencia. Los hombres colocaban vigas gruesas detrás de las puertas, de manera que ni un empujón ni un ariete improvisado pudiera abrirlas. Las ventanas, pequeñas rendijas cuadradas, se cerraban con tablones que encajaban como piezas de rompecabezas, dejando apenas huecos por donde asomar la vista o disparar un rifle en caso de peligro. Las mujeres tenían un papel crucial. Mientras los hombres revisaban el perímetro, ellas apagaban casi todas las luces, dejando solo una vela o el fuego cubierto en el hogar. La oscuridad era su aliada, mejor pasar inadvertidos que convertirse en blanco fácil. Al mismo tiempo, mantenían agua lista en cubos, no solo para beber, sino para apagar flechas incendiarias o evitar que las chispas de una antorcha prendieran la madera seca. Los niños también participaban en este ritual nocturno. Sabían exactamente a dónde correr, a qué rincón agacharse si se escuchaba un grito o un disparo. Muchos crecieron aprendiendo a guardar silencio absoluto, respirando despacio mientras escuchaban los pasos del padre caminando alrededor de la cabaña, rifle en mano, vigilando cada crujido de ramas. Pero no todo se limitaba a la cabaña. Afuera, las familias solían colocar trampas discretas, sogas que tensaban entre troncos para hacer caer a un intruso, clavos improvisados enterrados bajo hojas secas, incluso cascabeles colgados de las ramas, que al moverse con un roce extraño alertaban de una presencia cercana. Era una defensa silenciosa, nacida más del ingenio que de la fuerza bruta. A menudo, las familias se turnaban para no dormir. Una vela siempre quedaba encendida en algún rincón, custodiada por el que hacía guardia, mientras los demás descansaban con el rifle al alcance del brazo. Y si había vecinos cercanos, aunque fuera a kilómetros, enviaban señales de humo o de fuego al atardecer para avisar que todo estaba en calma, o que se necesitaba ayuda. En aquellas noches de tensión, cada sonido era un mensaje. El aullido lejano de un lobo podía confundirse con el grito de un enemigo oculto. El crujido de la madera podía ser solo el frío, o tal vez una pisada sobre hojas secas. Por eso, la frontera era también una escuela de intuición. Había que aprender a escuchar más allá de lo evidente, a distinguir el peligro en el silencio. Algunos relatos cuentan que las familias tenían incluso escondites secretos bajo el piso de la cabaña, pequeñas trampillas donde podían resguardarse los más pequeños si el ataque era inminente. Otros cavaban túneles que conectaban la cabaña con un pozo o una zanja, por si había que escapar sin ser vistos. Todo era válido con tal de sobrevivir a la incertidumbre de la noche. Así pasaban las horas, entre el crujido del fuego, los ojos cansados que se negaban a cerrarse y la certeza de que cada amanecer era una victoria. Porque en esas tierras salvajes, cada familia era su propia fortaleza, cada cabaña un castillo de madera defendido con astucia, valentía y el amor por proteger a los suyos. Al llegar la primera luz del día, se abrían las ventanas, se retiraban las vigas de las puertas y la vida parecía volver a la normalidad. Pero en lo profundo del corazón de cada hombre, mujer y niño de la frontera, siempre permanecía la lección de la noche, que la verdadera defensa no estaba solo en los rifles ni en las trampas, sino en la unión inquebrantable de la familia que resistía junto a la oscuridad. La vida en la frontera no daba tregua. Cada puesta de sol era como el toque de una campana invisible que advertía: prepárate, porque la oscuridad trae consigo lo impredecible. No había patrullas, no había ejércitos cercanos, solo familias aisladas rodeadas de bosque, llanuras y silencio. Y ese silencio, de pronto, podía volverse amenazante. Al caer la tarde, los hombres se reunían en torno al fuego una última vez antes de reforzar la cabaña. Revisaban que la pólvora estuviera seca, que los rifles estuvieran cargados y que las balas estuvieran al alcance de la mano. Más de una familia mantenía escondido un segundo rifle o una pistola bajo la mesa de madera, por si alguien lograba irrumpir dentro. La frontera no permitía descuidos. Las mujeres, mientras tanto, preparaban la última comida del día, pero no se trataba de una cena en calma. Era un bocado rápido, casi ritual, porque nadie quería encender demasiada luz ni dejar escapar humo que delatara su posición. Después, apagaban el fuego de la chimenea hasta dejarlo apenas como brasas cubiertas de ceniza. Sabían que el calor aún se conservaría, pero desde fuera la casa parecería apagada,
abandonada, como si no hubiera nadie dentro. Los niños eran entrenados desde muy pequeños en estas costumbres. Aprendían a reconocer los ruidos del bosque, el aullido de un coyote, el ulular de un búho, el chasquido de una rama bajo un pie humano. No había escuela más dura que esa, porque equivocarse podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos pequeños se dormían con el corazón agitado, abrazados a sus mantas, mientras escuchaban el ruido de pasos firmes, el padre caminando alrededor de la cabaña, siempre alerta. En el exterior, la defensa era aún más ingeniosa. Algunos clavaban estacas puntiagudas alrededor de la casa, ocultas bajo hojas y ramas, de manera que cualquier intruso descalzo o desprevenido quedara herido. Otros fabricaban rudimentarias trampas con piedras y troncos atados por sogas que, al ser activadas, caían con violencia sobre el enemigo. En ocasiones, incluso utilizaban animales, perros entrenados para ladrar solo cuando olían presencia extraña, o gallinas guardadas en un corral cercano que, al agitarse, servían como alarma viva. Y no faltaban las señales secretas entre vecinos. Aunque separados por kilómetros de distancia, sabían leer el humo de día y las luces de noche. Un farol moviéndose de cierta manera podía significar todo en calma, mientras que dos destellos rápidos eran advertencia de peligro. De esta forma, aunque aislados, las familias de la frontera tejían una red silenciosa de protección. Las noches más temidas eran las de luna nueva, cuando la oscuridad era absoluta. La cabaña quedaba sumida en una negrura tan profunda que solo el sonido del bosque indicaba que el mundo seguía allí afuera. En esas noches, la imaginación se convertía en enemiga. Cada golpe del viento podía parecer un paso, cada sombra un invasor. Pero era precisamente en ese estado de tensión donde la vigilancia se volvía más aguda, más instintiva. Algunos relatos de frontera hablan de cómo las familias se organizaban en turnos. 2 hombres velaban armados durante las primeras horas, luego otros 2 tomaban el relevo hasta el amanecer. A veces, incluso las mujeres mayores empuñaban armas para no dejar al clan indefenso. La frontera no entendía de debilidades. Cada mano contaba, cada mirada atenta era necesaria. También existían historias extrañas, casi de leyenda. Decían que en ciertas regiones, las familias colgaban amuletos de hueso o pequeñas bolsas con hierbas secas en las entradas de la cabaña. Creían que no solo protegían contra enemigos humanos, sino también contra presencias invisibles del bosque. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas, tiñendo de rojo el horizonte. Ese momento, el crepúsculo, era el más inquietante para las familias de la frontera. No porque la oscuridad llegara de golpe, sino porque se deslizaba como una sombra paciente, recordando a todos que el peligro estaba siempre al acecho. Dentro de la cabaña, cada miembro de la familia tenía un rol. El padre clavaba una pesada barra de hierro detrás de la puerta, mientras los hijos mayores corrían a asegurar las ventanas con tablones que encajaban a presión. No había cerraduras modernas, no había cerrojos de fábrica. Todo era ingenio y madera trabajada a mano. A veces usaban cuerdas trenzadas que se ataban en cruz desde dentro, convirtiendo la entrada en un muro difícil de derribar. La madre organizaba el silencio. Ella sabía que el más leve ruido podía delatar la presencia de la familia. Les enseñaba a los niños a contener la risa, a no arrastrar los pies, a moverse como sombras. Para ellos, jugar en la frontera significaba aprender a esconderse bajo las camas, dentro de arcones, incluso bajo las trampillas ocultas que algunos padres construían bajo el suelo de tierra. Allí, entre sacos de grano o cajas de herramientas, los pequeños esperaban con los ojos abiertos, escuchando cada sonido que la noche traía consigo. Pero la defensa no estaba solo dentro. Afuera, en el terreno que rodeaba la cabaña, los hombres habían aprendido a usar el propio paisaje como aliado. Si había arbustos, colocaban entre ellos ramas secas que crujían con facilidad. Si había un riachuelo cercano, llenaban cántaros con agua y los dejaban listos para apagar cualquier chispa que pudiera volverse incendio. Si tenían perros, los entrenaban para guardar silencio salvo en el momento preciso, cuando un extraño olor o un paso desconocido se acercaba demasiado. Algunos hombres más experimentados diseñaban lo que hoy llamaríamos un perímetro defensivo. Colgaban campanas pequeñas o trozos de metal en sogas invisibles, de modo que al menor roce produjeran un sonido inconfundible. Y si no había metales, usaban simples piedras apiladas de manera estratégica. Si alguien tropezaba con ellas, el ruido los delataba de inmediato. En esas noches, el sueño no era un lujo, sino una trampa. Por eso se turnaban. Mientras uno vigilaba desde la estrecha ventana con un rifle en mano, otro descansaba sentado,
sin quitarse las botas, con la cabeza apoyada en la pared pero los oídos atentos. Nadie dormía profundamente, porque todos sabían que cualquier minuto de descuido podía costarles la vida. Los sonidos del bosque eran parte del entrenamiento. El ulular de los búhos, el ladrido distante de los coyotes, el viento sacudiendo los árboles. Pero de pronto, entre ese concierto natural, podía escucharse algo distinto. Una rama quebrándose en un lugar donde no debería, un eco extraño que no pertenecía al ritmo del bosque. Entonces, la tensión se apoderaba de la cabaña. Los padres alzaban la mano, los niños contenían la respiración, y el silencio se hacía tan profundo que hasta el corazón parecía latir en secreto. En ocasiones, no era enemigo humano lo que acechaba. Los osos podían merodear atraídos por el olor de los alimentos, los lobos husmeaban en busca de ganado. Y aunque la mayoría de esos animales evitaba el contacto, no dejaban de ser una amenaza real. Las familias sabían que la frontera no distinguía entre lo salvaje y lo humano. Todo lo desconocido podía volverse peligroso. También circulaban historias de sucesos extraños, de noches en las que las familias escuchaban golpes en la puerta y, al abrirla al amanecer, no encontraban huellas en la tierra. Algunos hablaban de espíritus del bosque, de antiguos guardianes invisibles que probaban el valor de los colonos. Fuesen supersticiones o realidades, esos relatos aumentaban la tensión, porque en la frontera lo inexplicable convivía con lo cotidiano. Y sin embargo, lo más impresionante era la calma con la que las familias enfrentaban todo aquello. No había gritos, no había pánico desbordado. Solo una disciplina silenciosa, transmitida de padres a hijos. El mensaje era claro: resistir es sobrevivir. La cabaña se volvía un pequeño castillo, una fortaleza de madera que, aunque frágil, contenía en su interior lo más valioso, la unión familiar. Con el paso de las horas, los sonidos cambiaban. El frío se intensificaba, el canto de los grillos cesaba, y el silencio se volvía aún más espeso. A veces, lo único que mantenía despiertos a los vigilantes era el recuerdo de los ataques sufridos por otras familias, rumores que corrían de boca en boca y se transmitían como advertencias. Cada historia reforzaba la certeza de que estar preparados no era paranoia, sino instinto de supervivencia. Y cuando por fin el horizonte se iluminaba con los primeros rayos del sol, todo parecía volver a la normalidad. Se retiraban las vigas, se abrían las ventanas, se encendía el fuego para preparar el desayuno. Pero en cada rostro quedaba marcada la huella de la tensión nocturna. Era un ciclo interminable: trabajar de día, resistir de noche, repetir al siguiente amanecer. Con el tiempo, esas familias desarrollaron una especie de sexto sentido, una intuición heredada que los ayudaba a sobrevivir. Esa herencia, esa mezcla de astucia, valor y unión, se convirtió en el verdadero secreto de cómo las familias de la frontera lograban proteger sus cabañas. No solo con armas y trampas, sino con la fuerza invisible de la vigilancia compartida, la disciplina aprendida y el amor que los mantenía unidos frente a todo lo desconocido. Porque la frontera no se conquistó con espadas brillantes ni ejércitos organizados. Se conquistó con noches interminables de vigilia, con familias que hicieron de su cabaña un baluarte, y con corazones que aprendieron a no temerle a la oscuridad, sino a resistirla juntos, hasta que el amanecer volvía a traerles un día más de vida. La noche en la frontera era un territorio distinto, un mundo con sus propias reglas. Al caer el sol, la cabaña dejaba de ser un simple refugio de madera para transformarse en una fortaleza improvisada, un pequeño bastión en medio de la vastedad salvaje. Los troncos, que durante el día parecían débiles frente a la inmensidad de la naturaleza, cobraban otro significado cuando eran reforzados con vigas, cuerdas y clavos. Cada familia sabía que, tras esas paredes, se jugaba su destino. El silencio era casi absoluto, roto apenas por el crujir de las brasas que se apagaban lentamente en la chimenea. Los padres evitaban mantener la luz encendida. Una cabaña iluminada en medio de la llanura era como un faro que podía atraer no solo visitantes, sino amenazas. Por eso, muchas veces el fuego quedaba enterrado bajo cenizas, vivo pero oculto, como un corazón que late en secreto. Los más pequeños aprendían pronto la disciplina del miedo. Sabían que no podían llorar ni hablar fuerte, que cada palabra debía decirse en susurros. Había madres que contaban historias en voz baja, no para distraer, sino para enseñar. Cuentos de familias que no habían vigilado bien sus puertas, de viajeros sorprendidos mientras dormían profundamente. Aquellos relatos eran más que advertencias, eran lecciones disfrazadas de narraciones nocturnas. El padre, o el hermano mayor, se apostaba en la estrecha rendija de la ventana. Desde allí,
El campo abierto parecía infinito y hostil. El ojo se cansaba pronto de buscar movimientos entre las sombras, pero nadie podía darse el lujo de bajar la guardia. Cada crujido de ramas era analizado, cada sombra era un posible intruso. A veces pasaban horas en las que no ocurría nada, y precisamente ese nada era lo más inquietante. Porque la calma, en la frontera, siempre podía ser la antesala de un sobresalto. Afuera, el terreno se convertía en un tablero de trampas silenciosas. Algunas familias enterraban clavos improvisados, hechos de hierro doblado, cubiertos con hojas secas. Otros colocaban cuerdas tensadas a la altura de las rodillas, invisibles en la oscuridad, preparadas para hacer caer a cualquiera que intentara acercarse. Más allá, podían colgarse campanas pequeñas, o incluso simples latas vacías, que al chocar producían un ruido metálico inconfundible. Había también un recurso casi poético, los cascabeles. Colgados en ramas o en postes de madera, parecían inofensivos, pero en las noches de luna nueva, cuando no se veía nada, el leve tintineo de un cascabel podía ser la diferencia entre sobrevivir o ser sorprendido. Los animales cumplían su parte. Los perros eran guardianes, pero también advertencias. Un gruñido bajo, casi imperceptible, bastaba para alertar a los que vigilaban. Las gallinas, encerradas en el corral, se agitaban con furia si algo se movía entre los arbustos. Incluso los caballos, más nerviosos que cualquier perro, podían relinchar en plena noche, levantando a todos los de la casa. Dentro, los niños eran enviados a escondites preparados con paciencia. Bajo el suelo, algunos padres habían cavado huecos cubiertos con trampillas de madera. Allí podían ocultarse los más pequeños junto a provisiones mínimas, un poco de pan, un cuenco de agua, mantas viejas. Sabían que, si la cabaña caía, al menos ellos tendrían una oportunidad de sobrevivir. No era un secreto de cuentos, sino una medida aprendida a la fuerza en generaciones de colonos que habían visto demasiado. El tiempo pasaba lentamente. La medianoche era la hora más temida. A esa hora, el frío era más fuerte, la fatiga más pesada y los ojos luchaban por mantenerse abiertos. Sin embargo, era también cuando la vigilancia debía ser más firme. Muchos ataques, decían los viejos, ocurrían precisamente en esa franja de oscuridad total, cuando incluso los grillos dejaban de cantar. Había noches en las que no pasaba nada. Ni un ruido extraño, ni un paso, ni un ladrido. El silencio absoluto podía ser más angustiante que cualquier ataque. Las familias se preguntaban, ¿estarán vigilándonos ahora mismo desde la oscuridad? ¿Se estarán preparando, esperando que bajemos la guardia? Ese pensamiento era un enemigo invisible, un huésped permanente que se instalaba en cada cabaña. Otras veces, la tensión estallaba. Un ruido súbito, un golpe en la puerta, un movimiento entre los árboles. Entonces, los rifles se levantaban, los niños contenían la respiración, las madres abrazaban lo que más amaban. No siempre era un enemigo humano, podía ser un oso, un lobo, un ciervo extraviado. Pero nadie se permitía arriesgarse a descubrirlo tarde. El amanecer era la verdadera victoria. Cuando los primeros rayos se filtraban entre los troncos, las familias se atrevían a respirar más libremente. Abrían las ventanas, retiraban las vigas de las puertas, salían a revisar trampas y animales. A veces encontraban huellas que no habían escuchado en la noche, señales de que algo o alguien había estado rondando. Eso confirmaba lo que siempre sospechaban, que las sombras nunca estaban vacías. Con el paso de los años, estas rutinas se convirtieron en un legado. Los niños crecían, y al hacerlo, repetían los mismos gestos que habían visto en sus padres: reforzar puertas, vigilar ventanas, caminar en silencio alrededor de la cabaña. No se trataba de miedo, sino de una sabiduría transmitida de generación en generación, una forma de habitar un territorio indómito sin dejar de ser humano. Así, las familias de la frontera resistieron. No por la fuerza de las armas únicamente, sino por la unión, la disciplina y el ingenio. Y esa herencia quedó grabada en las viejas cabañas que aún resisten, silenciosas, como testigos de noches en las que el miedo era real, pero la voluntad de proteger a los suyos lo era aún más. La luna nueva había cubierto el cielo con un manto oscuro. No se veía nada, ni siquiera la línea del bosque a lo lejos. Solo el viento, helado y áspero, se filtraba entre las rendijas de la cabaña. Dentro, una familia se preparaba para otra vigilia. El padre colocaba la última viga contra la puerta, los hijos mayores revisaban la pólvora de los rifles y la madre acallaba a los más pequeños, que se escondían en silencio bajo la mesa. Aquella noche, sin embargo, había algo distinto.
El silencio del bosque no era el de siempre. No había grillos, no había búhos, no había aullidos de coyotes. Solo un silencio denso, como si el propio aire contuviera la respiración. El padre lo notó al instante y con una seña pidió a todos que guardaran absoluto silencio. Pasaron los minutos. El viento movía las ramas, pero de pronto, se escuchó un chasquido seco, el crujir de una rama rota bajo un pie humano. El sonido vino desde el lado este, donde la familia había colocado un cordel con pequeñas campanas. No habían sonado, lo que significaba que alguien se había movido con extrema cautela. El corazón del padre latía con fuerza. Tomó el rifle y se colocó junto a la estrecha rendija de la ventana. Desde allí, no vio nada, solo oscuridad. El hijo mayor, de apenas 15 años, se acercó con otro rifle en mano. Ambos miraban fijos hacia el bosque, intentando distinguir algún movimiento. Entonces, un segundo sonido, esta vez, más cerca. Un roce contra la madera de la pared exterior. Algo o alguien estaba tocando la cabaña desde fuera. La madre abrazó a los niños y les susurró que cerraran los ojos. Nadie se movió. El silencio dentro era tan absoluto que hasta las brasas apagadas parecían contener su calor. El padre levantó lentamente la mano, y con un gesto indicó a su hijo que apuntara hacia la puerta. El ruido volvió, esta vez en la ventana contraria. Era como si alguien rodeara la cabaña, tanteando cada rincón, buscando la entrada más débil. Los minutos se hicieron eternos. El roce continuó, después un silencio, y de pronto, un golpe seco contra la puerta. La madera vibró, las vigas resistieron, pero el eco del impacto hizo temblar a los niños escondidos. Otro golpe, más fuerte. Y otro. El enemigo ya no se ocultaba, estaba allí, probando la resistencia de aquel hogar. El padre respiró hondo. No podía disparar a ciegas, no sabía cuántos eran ni dónde estaban exactamente. Pero debía hacer algo para demostrar que la familia estaba despierta, preparada. Levantó el rifle, apuntó hacia la ventana y disparó al aire, rompiendo el silencio de la noche con un estallido atronador. El eco se extendió por el bosque, y en ese instante, el ruido de pasos apresurados se escuchó en la oscuridad. Algo o alguien se retiraba a toda prisa, alejándose entre los árboles. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio tenso, vigilante, que envolvió la cabaña durante el resto de la noche. Nadie durmió. El padre y el hijo mayor se turnaron en la ventana, con los rifles siempre listos. La madre mantuvo a los niños despiertos, susurrándoles oraciones para que el miedo no los paralizara. Afuera, el bosque parecía contener 1000 ojos invisibles, atentos, calculando. Cuando finalmente llegó el amanecer, los primeros rayos iluminaron las huellas en la tierra, pasos humanos, varios, rodeando la cabaña. No eran animales, no eran sombras. Eran hombres. Habían estado allí, tanteando, buscando la forma de entrar. Si no fuera por los refuerzos en la puerta y la determinación de aquella familia, quizá la historia habría terminado de otra manera. El padre se agachó, tocó una de las huellas con los dedos y comprendió que esa noche no había sido la última. Volverían. Tal vez esa misma semana, tal vez en meses. Y por eso, antes de que el sol terminara de elevarse, comenzó a reforzar aún más la cabaña, colocando nuevas vigas, revisando las trampas, preparando a sus hijos para que, llegado el momento, supieran qué hacer. En la frontera, la paz nunca era definitiva. Cada noche era un ensayo, cada amanecer un alivio, y cada preparación un juramento. Proteger la cabaña, proteger a la familia, resistir contra todo lo que la oscuridad pudiera traer. Esa noche, el aire estaba más frío de lo habitual. El cielo, cubierto de nubes densas, apagaba incluso el brillo de las estrellas. No había luna, no había canto de grillos, no había sonido de agua en el arroyo cercano. Solo silencio. Y todos sabían que ese silencio no era natural. El padre, con los ojos clavados en la ventana, sintió lo mismo que había sentido tantas veces en su vida de frontera, la certeza de que la oscuridad traía consigo visitantes. Había reforzado las puertas con las vigas más gruesas que tenía, y las ventanas estaban cruzadas con tablones firmes. El hijo mayor había colocado trampas alrededor de la cabaña, cuerdas con cascabeles, ramas secas, piedras que podían caer al menor tropiezo. Los perros, inquietos, gruñían bajos, con las orejas erguidas. Entonces, ocurrió. Un ruido seco. El chocar de algo metálico contra la pared norte. Luego, un susurro, apenas audible, pero humano. Y después, el primer golpe.
La madera retumbó como si un martillo invisible intentara romperla. Los niños, escondidos bajo la trampilla del suelo, contuvieron el aliento. La madre, con el rostro tenso, sostenía una vela apagada en la mano, lista para encenderla solo si era necesario. El segundo golpe llegó más fuerte. Esta vez contra la puerta. Las vigas temblaron, la madera crujió, y el eco retumbó en los corazones de todos. El padre alzó el rifle, apuntó hacia la ventana y esperó. Una sombra se deslizó en la oscuridad, un hombre. Sin dudar, disparó. El estampido rompió el silencio, iluminando la cabaña con un destello breve. Afuera, un grito ahogado se mezcló con el aullido de los perros. El ataque había comenzado. Los intrusos rodeaban la cabaña. Golpeaban con fuerza las paredes, buscando un punto débil. Una piedra impactó contra la ventana, rompiendo un tablón, pero el hijo mayor estaba listo. Disparó de inmediato, obligando a los atacantes a retroceder. El humo de la pólvora llenó la habitación, mezclado con el olor de sudor y miedo. La madre, lejos de rendirse al pánico, actuó con frialdad. Sacó una segunda pistola que guardaba bajo un arcón y se la entregó al hijo menor, de apenas 12 años, que con manos temblorosas la sostuvo como si llevara en ellas la vida de todos. Los minutos se volvieron eternos. Cada golpe contra la puerta parecía anunciar el fin. Las vigas se arqueaban, las bisagras gemían. Afuera, voces murmuraban en una lengua dura, órdenes breves que se mezclaban con el crujido de ramas bajo pies apresurados. El padre sabía que no resistirían mucho más si la puerta cedía. Entonces, tomó una decisión arriesgada. Señaló al hijo mayor que abriera un pequeño resquicio en la ventana lateral, apenas lo suficiente para lanzar algo fuera. Dentro de un saco de tela había trozos de vidrio, clavos oxidados y piedras afiladas. Con un movimiento rápido, lo arrojaron al suelo frente a la entrada. El siguiente golpe contra la puerta fue acompañado de un grito de dolor. Uno de los atacantes había caído sobre la trampa improvisada. En la oscuridad, el caos se extendió. Voces agitadas, pasos apresurados, un disparo lejano. Los perros ladraban furiosos, tirando de sus cadenas como si quisieran lanzarse contra los intrusos. Pero la lucha no terminaba. Una antorcha ardiente fue arrojada contra la cabaña, golpeando la pared de troncos. El fuego comenzó a prenderse lentamente. La madre reaccionó de inmediato. Con los cubos de agua preparados desde el día anterior, apagó las primeras llamas antes de que pudieran extenderse. El humo llenó la habitación, pero el fuego fue contenido. El padre, jadeando, comprendió que aquella noche no se trataba solo de resistir, se trataba de sobrevivir al límite. Afuera, los pasos se alejaban poco a poco. El ataque no había tenido éxito. Las sombras se desvanecían entre los árboles, arrastrando a los heridos, dejando tras de sí un silencio roto solo por el llanto contenido de los niños y el ladrido insistente de los perros. La familia había resistido, pero en sus corazones sabían que esa victoria era solo temporal. La frontera nunca olvidaba. Los ataques podían repetirse, las sombras volverían, y cada noche debía vivirse como si fuera la última. Cuando al fin el sol asomó en el horizonte, la cabaña era un espectáculo de cicatrices, tablones astillados, humo impregnado en las paredes, huellas frescas en la tierra. Pero la familia estaba viva. Y en el mundo de la frontera, ese era el triunfo más grande. El padre se levantó, cansado pero firme. Miró a sus hijos, que lo observaban con una mezcla de miedo y orgullo, y dijo con voz grave: «Mientras podamos sostener estas paredes, mientras estemos unidos, esta cabaña seguirá en pie». Y así, con esa promesa silenciosa, comenzó un nuevo día en la frontera, un día de trabajo, de reconstrucción, y de preparación para la siguiente noche, porque la oscuridad siempre regresaba.